Bienvenidos al podcast de Aguas Profundas con el pastor Frankie Rodríguez. Hoy presentamos ¿Cómo saber si mi sueño es de Dios? Qué bueno encontrarme con ustedes para otra descarga de interpretación de sueños y visiones. Necesitamos esto en medio de nosotros. Lo que estoy haciendo es colocando una base espiritual para que luego podamos comenzar a desglosar correctamente lo que las personas sueñan y lo que verdaderamente significa. Estoy hablando sobre los tipos de sueños. Hablé sobre al menos 5 tipos de sueños: sueños que vienen de Dios, sueños de las tinieblas, sueños de la mente o impresiones mentales, sueños mentirosos y sueños de iniquidad. Pero nos queda un tema allí: ¿cómo saber si mi sueño es de Dios o no es de Dios? Hay al menos 2 o 3 formas como nosotros podemos llegar a saber si un sueño viene de Dios o un sueño no es de Dios. Entonces, número uno, cuando nosotros leemos lo que Pablo enseña en 1 Corintios 14, 29, él enseñaba que toda profecía tiene que ser juzgada. El día de ayer estuve hablándoles a ustedes sobre eso, cómo la profecía tenía que ser juzgada. Significaba que después de que alguien profetizaba, 2 o 3 personas hacían un análisis y decían: esto sí viene de Dios, esto no es de Dios, esto es de la carne, esto no es de la carne. ¿Qué puede hacer usted? Buscar a una persona madura en Dios, no una persona que no tenga testimonio, no una persona chismosa, mentirosa, aún rebelde, sino alguien maduro en Dios. Lo mejor es los ancianos de las iglesias, porque está establecido en la palabra de Dios: los jóvenes ven visiones, los ancianos sueñan sueños. Por lo general, muchos ancianos de las congregaciones tienen esta facultad para juzgar la profecía y para interpretar los sueños. Entonces, buscarlos a ellos, gente de testimonio, y hablar el asunto para que la profecía sea juzgada, para que el sueño sea juzgado y se pueda decir: eso es de Dios, eso no es de Dios, eso es de las tinieblas, eso es de la carne, eso es un sueño de tu mente, eso es un sueño presuntuoso, o eso es un sueño que está conectado a pecados o está conectado a iniquidades. Lo primero es: la profecía debe ser juzgada, el sueño debe ser juzgado, y no nos tiene que dar miedo. Y también las personas que van a ayudar a interpretar tienen que aprender a tener paciencia con las personas que sueñan, porque de lo contrario jamás nos van a volver a contar nada si cada vez que vienen a nosotros les damos un regaño. Pero lo segundo es que tenemos que pedir a Dios, de acuerdo a 1 Corintios 12, uno de los 12 dones del Espíritu Santo, de los 9 dones del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros podamos pedir estos dones del Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de 1 Corintios, allí encontramos los dones del Espíritu, y dentro de esos dones está el discernimiento de espíritus. Recuerden ustedes que los sueños pueden hacer parte de los dones de revelación. Dentro de los dones de revelación está la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedir al Espíritu Santo este don. Creo que es tan importante, sobre todo hoy, cuando hay tantos profetas, tanta gente soñando, tanta gente diciendo Dios dijo, tanta persona que parece ser profética pero que en realidad no es de Dios, sino que trae espíritus de manipulación. Necesitamos movernos en esta manifestación de los dones del Espíritu Santo. Entonces, pídele a Dios el discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Es la habilidad de saber si algo viene de Dios o no es de Dios. Quiero hablarles al menos de 4 fuentes que pueden estarse moviendo, les reitero, en medio de un sueño, y que necesitamos el discernimiento de espíritus. Por eso la Biblia dice que todo hombre tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar. Cuando estamos oyendo un sueño, urgentemente necesitamos oír, escuchar antes que hablar. A veces requiere de unos minutos de poder orar: Señor, danos la interpretación, y no creerse el sábelo todo y estar hablando sin ni siquiera haber preguntado al Señor. Entonces, el discernimiento de espíritus es la habilidad para saber qué
qué espíritu se está moviendo. Entonces, número uno, cuando tienes discernimiento de espíritus, tú puedes saber si algo es de Dios. Yo he entrado a lugares y mi cuerpo en este sentido es como un termómetro, porque yo puedo decir, aquí está Dios. Porque tú puedes sentir en tu cuerpo la misma presencia del Señor. Entonces, este discernimiento de espíritus es una facultad para saber si algo viene de Dios. Cuando estamos hablando de las cosas de Dios, cuando tienes este discernimiento, puedes entender que el Padre puede hablar, que el Hijo puede hablar, que el Espíritu Santo puede hablar y que ángeles de Dios también pueden hablar. Cuando estoy hablando de discernir las cosas de Dios, saber de qué fuente está viniendo este mensaje que nos está siendo entregado. Es de Dios, la primera cosa, viene del Padre, viene del Hijo, viene del Espíritu Santo, o el Señor está enviando un ángel. En un próximo programa estaré enseñando sobre los ángeles en medio de los sueños. Cómo los ángeles pueden entrar a los sueños, porque ellos se mueven en regiones eternas. Cuando estamos durmiendo, nosotros estamos entrando, nuestro espíritu está en regiones eternas y los ángeles pueden tener contacto y hablarnos a nosotros más que estando en la parte física. Así que número uno, el discernimiento de espíritus nos sirve para saber si algo viene de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o si viene de algún ángel. Pero número dos, el discernimiento de espíritus nos sirve para saber si la fuente viene de las tinieblas. Porque Satanás también viene a querer engañar. Él se disfraza como ángel de luz. En un sueño puede venir como un ángel. Les advierto, no todo lo que vemos en los sueños que parece luz es de luz. Entonces, con el discernimiento sabemos, eso viene del diablo, o si hay un demonio allí trabajando alrededor. Mi esposa me estaba diciendo que los rabinos judíos creen que cuando las personas tienen estos sueños eróticos o sueños sexuales es porque hay demonios sexuales alrededor. Lo sabemos, lo entendemos, lo hablé un poquito sobre los incubos, los subcubos y el espíritu de Lilith, provocando estas imágenes sexuales para que la gente entre en pornografía, fornicación, adulterio, y este tipo de situaciones. También el discernimiento de espíritus nos sirve para saber si eso es de un espíritu humano, eso es de la carne, y necesitamos pedir al Señor este discernimiento para levantarnos y decir, mira, eso no viene de Dios, eso no viene de las tinieblas, eso es de tu carne, te lo estás inventando. Pero cuando hablamos de la carne también hablamos de que podemos llegar a ver personas en medio de los sueños. No viene de Dios, no viene del diablo, no es de la carne, es netamente humano. Y sobre todo porque cuando nosotros entramos a las regiones espirituales, estamos dormidos y tenemos ese acceso a lo espiritual. Cuando tenemos cerca personas que practican el gnosticismo, que practican el desdoblamiento, que practican la proyección astral, entonces podemos llegar a ver ciertas personas que tienen ese tipo de prácticas o viéndonos o observándonos o moviéndose a través de los sueños. Y reitero, no viene de Dios, no viene de las tinieblas, sencillamente es que estás viendo este tipo de personas que hacen este tipo de oscuridades y tenemos que reprenderlas en el nombre del Señor cuando estas cosas ocurren. Pero también estaba pensando en que cuando hablamos del discernimiento en lo humano, en la carne, cuando yo era soltero, tenía a veces como sueños donde veía continuamente a una persona y veía a esa persona. Yo me casé y con el tiempo entendí por qué veía tanto a esa persona, porque esa persona oraba para que yo me casara con ella. Y resulta que hay personas que sin querer se enamoran de ti, te lo hablo en la vida real, se enamoran de ti, hacen cosas de oscuridad, hacen cosas de brujería, a veces no solo eso, sino sencillamente se obsesionan tanto contigo, en orar contigo y voy a decirte algo, aún hombres que se masturban pensando en ciertas señoras o en conocidas, o mujeres que también lo hacen pensando en ciertos hombres. Cuando las personas se acuestan pueden llegar a tener sueños pensando en esas personas. Entonces usted dice, pero si yo ni siquiera le he visto, no me interesa, ¿por qué estoy soñando eso? No siempre es porque tú tienes tu corazón hacia esa persona, sino porque posiblemente hay alguien que está obsesionado contigo y por eso estás teniendo este tipo de experiencia.
Han sido años entendiendo este tipo de cosas. Entonces, número 1, con el discernimiento de espíritus puedes saber si algo viene de Dios. Número 2, con el discernimiento de espíritus puedes saber si algo viene de las tinieblas. Número 3, con el discernimiento de espíritus puedes saber si algo viene de la carne. Pero cuando coloco el tema de la carne, puedes saber si puede haber alguna persona practicando cosas y estás viendo los espíritus de esas personas, o alguien está obsesionado o obsesionada contigo y en medio de los sueños tú ves esas personas y dices, yo no sé de ninguna manera por qué tengo que estar pensando en esto. Ocurría mucho a alguien que nos consultó en algún momento, que venía como un hombre y venía en los sueños y tocaba a la persona. No estoy hablando de esas experiencias donde físicamente ocurre, sino que veía esto y resultaba que había un hechicero que estaba enamorado de esa persona y hacía cosas y ella podía llegar a sentir esas cosas. Así que nuestro consejo fue pararse con la autoridad del reino de Dios y reprender esto, establecer ángeles para que en medio de los sueños esta persona no fuera perturbada, y en verdad se acabaron ese tipo de sueños. Pero lo último, a través del discernimiento de espíritus podemos decir, eso realmente es mentiroso, eso es mentira, eso es un engaño. Desafortunadamente lo profético está permeado por un espíritu de mentira. Desafortunadamente lo profético fue permeado por un espíritu de manipulación, donde a la gente le dicen, el Señor me mostró, el Señor me dijo, dame tanto dinero, Dios te va a dar esto. Y con esos temas, bueno, se ha de una u otra manera corrompido una parte de lo profético. Pero con el discernimiento de espíritus tú de inmediato puedes decir, eso es manipulación, eso no viene de parte de Dios, eso viene de un espíritu de mentira. Creo que definitivamente, para aprender a interpretar sueños y visiones, antes de meternos en las señales, en lo que cada cosa significa, en lo que significan lo que vemos en los sueños, los tiempos en los sueños, necesitamos pensar de inmediato ¿esto viene de Dios? ¿Esto viene de las tinieblas? ¿Esto viene de la carne? ¿O sencillamente esto viene de un espíritu de mentira? En el nombre de Jesús transfiero a tu vida de parte de Dios y activo en el nombre de Jesús el don del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritus, para que sepas y entiendas si esto que estás viendo o esto que te están diciendo viene de parte de Dios o viene de parte de las tinieblas. Para todos ustedes, bendiciones. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Por favor, agréguennos en nuestras redes sociales. El podcast Aguas Profundas es una realización de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional, Bogotá, Colombia.